Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El aguacero caía como si el cielo hubiera decidido desgarrarse en un solo lamento. La jungla crujía bajo la furia de la tormenta, y cada paso que daba Julián entre raíces retorcidas y barro resbaladizo era una lucha contra la naturaleza. Su nave había colapsado al entrar en la atmósfera del planeta Versan, y ahora, entre truenos y hojas húmedas, buscaba desesperadamente piezas que pudieran servir para restaurarla. El agua empapaba su chaqueta térmica y resbalaba por su cuello. El visor de su casco estaba empañado y casi no veía nada. Pero fue entonces cuando algo cambió. No fue un sonido, ni un movimiento. Fue una sensación. Como si alguien lo estuviera mirando. Se detuvo. A través de los árboles, una figura femenina emergía lentamente, avanzando con pasos silenciosos. No parecía afectada por la lluvia, pero su aspecto era inquietante. Alta, con el cabello largo pegado a la piel por el agua, los pies descalzos y cubierta con un manto improvisado de hojas y fibras vegetales que apenas ocultaban su cuerpo del frío y la tormenta. Sus ojos, de un verde eléctrico, se clavaron en los de Julián con una intensidad casi sobrenatural. Él bajó el arma que tenía lista por costumbre. No era una amenaza. Había algo en su forma de temblar, en la forma en que se abrazaba a sí misma. Estaba helada. ¿Estás bien?, preguntó Julián, alzando la voz por encima del estruendo del trueno. No sabía si ella entendía su idioma, pero la preocupación era universal. Ella no respondió. Solo lo miraba. Como si no esperara que alguien se detuviera por ella. Sin pensar, Julián se quitó la chaqueta térmica y caminó lentamente hacia ella, estirando los brazos para que viera que no tenía malas intenciones. Cuando se acercó lo suficiente, la rodeó con la prenda, envolviéndola con cuidado. La mujer apenas parpadeó. Sus labios se entreabrieron con asombro, como si nadie jamás hubiera tenido un gesto tan humano con ella. La chaqueta le quedaba enorme. Le cubría hasta los muslos, y el calor comenzó a devolverle el color a la piel. Bajó lentamente la mirada, posándola sobre sus propias manos que ahora tocaban la tela cálida. Cuando volvió a mirarlo, Julián sintió que el tiempo se detenía. No era simple gratitud. Era algo más profundo. Como un pacto silencioso. Ella levantó una mano y, con delicadeza, rozó el rostro de Julián. Sus dedos estaban fríos, pero su contacto tenía una extraña ternura. Luego, sin decir nada, dio un paso atrás, fundiéndose otra vez con la jungla. «Espera», intentó decir Julián, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia y el murmullo de las hojas agitadas. Se quedó ahí, inmóvil, durante un largo rato. La extraña sensación en su pecho no se desvanecía. No podía entender por qué ese encuentro lo había conmovido tanto. Solo había querido ayudar. Solo había dado una chaqueta. Pero algo le decía que eso no había sido un simple gesto. Esa noche, al regresar a su refugio improvisado, Julián encendió la lámpara de plasma y se quitó el equipo con lentitud. Sus pensamientos estaban atrapados en esos ojos verdes. Algo se había encendido entre ambos. Algo silencioso, profundo y muy antiguo. Y aunque aún no lo sabía, ese pequeño acto de compasión había cambiado su destino para siempre. El amanecer llegó sin aviso. Las primeras luces filtradas entre las copas de los árboles iluminaron el campamento improvisado de Julián, ahora silencioso, cubierto por una calma extraña. La lluvia había cesado, pero el suelo aún respiraba vapor y humedad. Él se despertó sobresaltado, con la sensación de que algo estaba mal. No fue por el rugido de algún animal ni por fallos técnicos en sus sensores, sino por el absoluto silencio. Demasiado silencio. Cuando se levantó de su camastro, lo entendió. Estaba rodeado. Decenas de figuras emergían de entre la neblina, vestidas con armaduras orgánicas que brillaban débilmente con tonos turquesa y oro. Guerreros altos, esculpidos como estatuas vivientes, con pinturas rituales sobre la piel y lanzas de metal líquido que pulsaban energía. Pero lo que más impresionaba era su organización. No gritaban, no apuntaban sus armas, no parecían hostiles, y sin embargo, había una amenaza muda flotando en el aire. Julián levantó las manos lentamente. «No quiero problemas», dijo con voz firme, pero sin agresión.
Uno de ellos habló en una lengua musical, profunda, incomprensible para él. Otro le indicó con un gesto que debía acompañarlos. No había opción. Ni siquiera intentaron quitarle las armas. Lo guiaron por un sendero que no existía antes y que ahora parecía abrirse solo para ellos. Caminó entre raíces y puentes naturales de ramas gigantes, rodeado por esos seres majestuosos. A lo lejos, comenzó a oírse un tamborileo profundo, ancestral, como el latido de un corazón milenario. Cuando salieron del bosque, Julián quedó sin aliento. Un claro sagrado. Miles de figuras reunidas en círculo. Mujeres, ancianos, niños, todos en completo silencio, como si esperaran un juicio divino. En el centro, sobre un altar hecho de piedra viva, estaba ella. La mujer de la chaqueta. Pero ya no era una mujer vulnerable. Llevaba una túnica de tonos ardientes que flotaba sin viento. Una corona translúcida adornaba su frente, y su cabello, ahora trenzado con hilos de plata, caía sobre sus hombros como una cascada de autoridad. Julián sintió como su corazón se detenía. Ella bajó la mirada hacia él. No había frialdad. Solo algo que parecía inevitable. «Soy Naeria, reina de los Tairuan», dijo, en un dialecto extraño, y sin embargo, él entendió cada palabra. No era que hablara su idioma. Era como si su voz no necesitara traducción. «Ayer, en la tormenta, me ofreciste tu manto», continuó ella, con voz serena. «Según nuestras leyes más antiguas, al cubrir a la reina con tu protección, iniciaste el rito del manto. Y ahora, debes tomarme como esposa». Un murmullo profundo recorrió al pueblo. Nadie gritó. Nadie se rió. Era algo solemne. Julián sintió como el calor subía por su nuca. ¿Casarse? ¿Con una reina alienígena? ¿Por darle su chaqueta? ¿Esto era una broma? Intentó hablar, pero sus palabras murieron al ver cómo los ojos de Naeria no parpadeaban. No estaba mintiendo. Y no estaba preguntando. Un anciano se adelantó. Su rostro estaba cubierto de cicatrices tribales, y su bastón parecía una rama arrancada del mismísimo árbol de la vida. «Rechazar este vínculo significa humillarla», dijo el anciano, con voz dura como la piedra. Y la humillación solo se lava con sangre. Julián apretó los dientes. No había escapatoria elegante. Si decía que no, ofendía a una civilización entera. Si decía que sí, se convertía en el esposo de una reina alienígena sin entender del todo sus intenciones, su mundo o su destino. Naeria descendió lentamente del altar y caminó hacia él. El pueblo se abrió a su paso como una ola ante la luna. Cuando estuvo frente a Julián, levantó su mano y tocó su pecho, justo sobre el corazón. «No quiero obligarte», dijo en voz baja, tan solo para él. «Pero el destino ya eligió por nosotros». Julián la miró a los ojos. Y no supo por qué, pero una parte de él no quería huir. La torre no parecía construida. Parecía viva. Raíces gruesas se entrelazaban desde el suelo, ascendiendo en espiral hasta fundirse en una cúpula que latía suavemente con luz ámbar. No había puertas ni ventanas, pero al acercarse, las ramas se separaron como si reconocieran a la reina y le dieran paso a ella y a su extraño acompañante humano. Julián la siguió sin decir palabra, abrumado por la magnitud de todo. A cada paso, sentía que estaba cruzando no solo un espacio físico, sino una frontera invisible entre mundos, entre vidas. La luz del interior era cálida y olía a hojas frescas, tierra húmeda y resina. Un santuario silencioso en medio de una jungla que rugía con vida. Naeria caminaba delante de él, con la misma gracia con la que lo había mirado desde el altar. Ya no era la mujer temblorosa bajo la lluvia. Su espalda erguida, su caminar firme y su cabello largo marcaban cada movimiento con poder y nobleza. Pero Julián también veía algo más. Cada tanto, ella giraba apenas el rostro, como si confirmara que él seguía ahí. Como si tuviera miedo de que huyera. Llegaron a una estancia circular donde brotaba una fuente de agua luminosa en el centro. Almohadas tejidas con fibras vegetales cubrían el suelo, y del techo colgaban esferas flotantes que emitían un brillo suave, como luciérnagas eternas. «Puedes sentarte», dijo Naeria sin mirarlo, mientras recogía su corona y la dejaba con cuidado sobre una estructura de cristal vivo.
Julián lo hizo en silencio. Observaba cada detalle con asombro, pero su mirada volvía inevitablemente a ella. No por su belleza, aunque era innegable, sino porque en ese espacio sagrado, sin su manto real, sin su mirada imponente, parecía simplemente una mujer. Ella se sentó frente a él, cruzando las piernas con elegancia. Por primera vez, sus ojos no reflejaban autoridad, sino cansancio. «No suelo permitir que nadie entre aquí», dijo ella, bajando la vista hacia el agua. «Pero las reglas se rompieron en cuanto me diste esa chaqueta». «No sabía que eso significaba tanto para ustedes», respondió él con sinceridad. «Para ti fue solo un acto de bondad. Para nosotros, fue un símbolo ancestral. El manto representa protección, unión, compromiso. Es algo sagrado». Julián asintió lentamente. No intentaba justificar nada. Ya había entendido que estaba dentro de una red invisible de tradiciones tan antiguas como el bosque mismo. Pero más allá de la cultura, lo que le importaba ahora era ella. «¿Y tú?», preguntó con voz baja. «¿Tú querías ese compromiso?». Naeria levantó la mirada. Sus ojos tenían una intensidad que cortaba la respiración. Pero no hubo enojo ni reproche. Solo una franqueza vulnerable que lo desarmó por completo. «No lo busqué», dijo. «Pero cuando lo sentí, no quise rechazarlo». Se quedaron en silencio. La fuente murmuraba entre ellos como si contara secretos antiguos. Julián se inclinó un poco hacia adelante. «Desde anoche no dejo de pensar en ti», confesó sin rodeos. «Me asustó lo que sentí cuando desapareciste entre los árboles. Pensé que te habías ido para siempre». Naeria se acercó también, lenta, con movimientos que no tenían nada de real, como si flotara más que caminara. Se detuvo frente a él, tan cerca que Julián podía oler su piel, ese perfume salvaje de flores nocturnas y fuego. «Nunca esperé encontrar a alguien como tú», susurró ella. «Eres caos, pero uno que no quiero evitar». Apoyó la frente sobre la de él, y por un instante, el universo entero pareció detenerse. No se besaron. No era aún el momento. Pero la energía entre ellos era tan intensa que la misma torre pareció exhalar una brisa cálida a su alrededor. Cuando se separaron, Julián notó algo. Sobre una pared de raíz viva, colgaban dos lanzas. Una era antigua, ceremonial. La otra, recién forjada. «¿Eso es para mí?», preguntó él, con una mezcla de sorpresa y temor. Naeria asintió. «Si vas a estar a mi lado, debes aprender a luchar. No por mí, sino con mí. Si aceptas quedarte, te entrenaré yo misma». Julián se levantó, tomó la lanza y sintió como el metal orgánico vibraba en su mano como si lo reconociera. «Entonces empieza ahora», dijo. Y Naeria sonrió por primera vez. Una sonrisa peligrosa, hermosa y sincera. La noche había caído envuelta en una calma engañosa. Desde la torre viva, el cielo se veía claro, tachonado de lunas dobles y constelaciones desconocidas. Julián entrenaba junto a Naeria en la explanada elevada del templo. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, sus músculos tensos, su respiración entrecortada, pero no se detenía. Naeria lo observaba desde la sombra de una columna viviente, los brazos cruzados, la mirada intensa. Cada día que pasaba, lo veía menos como un extranjero y más como parte de ese mundo que ella gobernaba. Y aunque sus labios no lo confesaban aún, su corazón ya lo había hecho. Julián giró, lanzó un corte preciso con la lanza de núcleo estelar, y Naeria intervino al instante, deteniendo el golpe con un simple gesto de muñeca. Sus ojos se encontraron. Silencio. Cercanía. Deseo contenido. Pero entonces, todo cambió. Un estruendo sacudió el suelo. Le siguió un temblor sordo que hizo vibrar las raíces del templo. Luego, gritos. Alarmas. Un cuerno de guerra sonó desde las torres del este. Y antes de que pudieran reaccionar, el cielo se tiñó de rojo. Desde las montañas, surcando el aire con impulsores desgarradores, aparecieron naves negras, cubiertas con placas de hueso y símbolos de sangre. Turek, el enemigo ancestral de los Tairuan. Habían roto el Tratado del Silencio. Naeria tomó su lanza sin dudar. No vienen por el territorio. Vienen por mi cabeza.
Entonces tendrán que pasar por la mía primero, dijo Julián, su voz más firme que nunca. La reina lo miró como si lo viera por primera vez. Entonces eres uno de nosotros. Ambos descendieron por los corredores vivos de la torre, atravesando muros que se abrían a su paso como si la misma estructura comprendiera la urgencia. Al llegar a la base, el caos ya reinaba. Guerreros Tairuán formaban líneas defensivas, mientras civiles eran guiados hacia los refugios subterráneos. El aire estaba cargado de ozono, fuego y miedo. Naeria no dio discursos. No hizo llamados al honor. Simplemente alzó su lanza y la tribu entera respondió. El suelo tembló bajo los tambores de guerra. Julián se colocó junto a ella. No había tiempo para estrategias complejas. Los Turek habían aterrizado con brutalidad, desplegando criaturas mecánicas que caminaban como insectos colosales, escupiendo fuego y disparos de energía. Guerreros acorazados con ojos sin alma avanzaban sin piedad. La primera línea colisionó con ellos con un estruendo de metal contra carne, de gritos contra alaridos. Julián sintió como su lanza cobraba vida entre sus manos. Naeria era un torbellino a su lado, ágil y letal, cada movimiento suyo era arte y destrucción. Él no era un soldado de élite, pero su instinto lo guió. Esquivó, contraatacó, bloqueó, aprendió con cada golpe. La sangre se mezclaba con la lluvia seca de cenizas. La batalla era una sinfonía de horror y gloria. En un momento, Julián fue derribado por un guerrero Turek que rugió al alzar su hoja curva. Pero antes de que pudiera tocarlo, Naeria cruzó el campo de batalla como una sombra viva y atravesó al enemigo con una estocada certera. «Nunca te dejo solo», le dijo, tendiéndole la mano. Julián se levantó con los ojos ardientes de fuego y rabia. «Y yo nunca dejaré que te caigas». La lucha se alargó hasta que el cielo cambió de color. El rugido de las naves enemigas comenzó a apagarse, y poco a poco los Turek comenzaron a retirarse. No habían anticipado una defensa tan feroz. No habían previsto que la reina no estaba sola, ni que el humano lucharía como uno de ellos. Cuando todo terminó, el silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo anterior. Cadáveres, humo, ceniza y sangre cubrían el templo. El fuego aún ardía en algunas torres. La luz de las lunas era opaca. Naeria caminaba herida. Su brazo sangraba, su rostro estaba cubierto de tierra y sudor, pero su porte no se había quebrado. Julián se acercó a ella rápidamente, la rodeó con los brazos sin pedir permiso. Ella no se resistió. «Estás sangrando», susurró él. «Solo es superficial», respondió ella, cerrando los ojos contra su pecho. «Pero el templo mayor ha caído. El corazón de nuestra historia». «No importa el lugar», la interrumpió Julián con voz firme. «Estás viva. La gente está viva. Eso es lo que cuenta». Naeria alzó la cabeza y sus labios buscaron los de él. Fue un beso breve, doloroso, lleno de heridas, fuego y un alivio feroz. Pero no fue un adiós. Fue un pacto silencioso entre dos cuerpos cubiertos de cicatrices que habían elegido seguir luchando juntos. Y aunque el templo ardía, algo nuevo comenzaba a levantarse entre las ruinas. El humo se enroscaba entre los árboles, lento, como si también llorara la destrucción del templo. Las raíces aún ardían con brasas silenciosas, y en el aire flotaba ese olor espeso que siempre deja la guerra: sangre seca, metal fundido, ceniza y silencio. Julián recorría el campo con pasos pesados. Sus botas se hundían en el barro oscuro mientras buscaba con desesperación una sola cosa. Una sola persona. Naeria. La había perdido de vista cuando una explosión lo separó. Una de las criaturas mecánicas Turek había activado su núcleo antes de ser destruida, y el estallido los había lanzado en direcciones opuestas. Había despertado horas después, aturdido, rodeado de escombros y cuerpos. Había gritado su nombre hasta desgarrarse la voz. Ahora, cada segundo era una puñalada. Giró detrás de una columna calcinada, apartó un trozo de escombro humeante, y allí la vio. Naeria yacía bajo una viga caída, su cuerpo cubierto de polvo y heridas. Su piel, antes luminosa, estaba opaca. Tenía los ojos cerrados, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. «No. No. No. Naeria»,
susurró Julián, arrodillándose junto a ella. Con fuerza sobrehumana, levantó la estructura y la lanzó a un lado. La tomó entre sus brazos, con miedo de que ya fuera demasiado tarde. Su rostro estaba frío, pero cuando su mano tocó la suya, sintió un débil temblor. «Estás viva. Por todos los cielos, estás viva», dijo con voz quebrada, rozando su frente con la suya. Ella entreabrió los labios. Apenas un susurro escapó. «Pensé que no volvería a verte. Nunca dejaría que eso pasara», respondió él, tomando su rostro con ambas manos. «Nunca». Con cuidado, la cargó, ignorando el dolor en sus costillas rotas, la sangre que le corría por el abdomen, las heridas abiertas. Avanzó por el campo humeante sin soltarla, mientras los sobrevivientes de la tribu comenzaban a reagruparse. Guerreros lo vieron pasar, y nadie lo detuvo. Todos bajaron la cabeza ante él. No como a un forastero, sino como a un rey. Al llegar a la zona segura, colocó a Naeria sobre una cama improvisada de hojas térmicas. Curanderos se acercaron, pero ella alzó una mano débil. «Que se queden», dijo con esfuerzo, «solo él». Ellos obedecieron sin dudar. Julián se sentó a su lado, tomándole la mano, sintiendo como el pulso apenas latía. «Voy a quedarme aquí. No me importa lo que pase. Si vives o si mueres, no me alejo. ¿Entiendes?» Naeria lo miró con ojos velados por el dolor. Pero en sus pupilas aún brillaba una llama intacta. «No digas eso», susurró. «Voy a vivir. No me atrevería a dejarte ahora que por fin entiendo lo que siento». Julián frunció el ceño, acariciándole la mejilla. «¿Qué sientes?» Ella tragó saliva, con esfuerzo. «He llevado muchas coronas. He ganado guerras, destruido imperios, gobernado con firmeza, pero nunca me sentí amada. Hasta que tú, un humano perdido en nuestra jungla, me diste algo que nadie más se atrevió a darme. No fue la chaqueta. Fue tu alma. Tu bondad. Tu locura. Tu fuerza. Tú me viste. No como reina, sino como Naeria». Las palabras se clavaron en el pecho de Julián como un rayo. Ella continuó, cerrando los ojos, sus dedos apretando los de él. «Y por eso, si sobrevivo, te lo juro bajo estas cenizas, serás mi esposo. No por ley tribal. No por obligación. Sino porque te elijo». Julián se inclinó hacia ella, y esta vez sí, sus labios se encontraron con los de Naeria. Fue un beso suave, dolido, cubierto de lágrimas y ceniza, pero cargado de verdad. Un pacto sin testigos, sellado por dos corazones exhaustos, y un amor que había nacido entre la lluvia, la sangre y la lucha. «Entonces sobrevive, maldita sea», murmuró él, apoyando su frente contra la de ella. «Porque no pienso casarme con un recuerdo». Ella sonrió, herida, pero viva. Y en ese instante, las llamas del templo dejaron de importar. Porque algo mucho más fuerte acababa de encenderse entre ellos. El sol tardó en salir aquella mañana, como si el mismo cielo hubiese decidido inclinarse por respeto a los que habían caído y a los que se alzaban de nuevo. La jungla aún ardía por rincones, pero los tambores de los Tairuán no tocaban para la guerra. Tocaban para celebrar. En el centro del claro sagrado, sobre un círculo de piedra blanca recién purificada con raíces vivas y savia brillante, se alzaba un nuevo altar. Ya no era un trono frío de autoridad ni un símbolo de poder temido. Era un lugar creado con manos que habían sobrevivido al fuego, con corazones que habían elegido vivir y amar. Naeria avanzó lentamente por el sendero rodeado de su pueblo. Iba vestida con una túnica de hojas doradas y piedras líquidas que brillaban como estrellas. Su cabello ahora suelto ondeaba con el viento suave, y en sus mejillas no había maquillaje de guerra, sino luz. Julián la esperaba frente al altar. Vestía ropajes ceremoniales que le habían sido entregados por el consejo, bordados con símbolos tribales que representaban cada uno de los pasos que había dado junto a ella, el del protector, el del guerrero, el del que elige quedarse. La mirada de Naeria no se apartó de la suya mientras caminaba. En cada paso se sentía más ligera, más real, como si por fin dejara atrás no solo la reina que todos conocían, sino las cadenas que habían encerrado su corazón durante tantos años. Cuando se detuvo frente a él, no hubo discurso.
No hubo coro ni ritual de sangre. Solo silencio. Y después, la voz de Naeria, fuerte pero dulce. Te elegí cuando no sabía tu nombre. Te quise cuando aún no entendía lo que era el deseo sin orden. Y hoy, aquí, no me uno a ti como reina, sino como Naeria, mujer, alma, tuya. Julián tragó saliva y tomó sus manos entre las suyas. No pedí esto. No lo esperaba. Pero desde el momento en que te vi bajo la lluvia, entendí que mi lugar no era donde había nacido, ni donde creí que estaba mi destino. Mi lugar eres tú. Las raíces del altar comenzaron a brillar. La jungla entera parecía vibrar con su juramento. Los Tairuán rompieron el silencio con un canto ancestral. Un canto de renacimiento, de unión, de un comienzo que se forjaba no con guerra, sino con amor. Y entonces, los labios de Naeria buscaron los de Julián. Y esta vez, fue un beso eterno. Uno que selló no un rito, sino una promesa viva. Después de la ceremonia, vino el festín. Música salvaje, risas, danzas tribales que hacían temblar la tierra. Naeria y Julián se sentaron juntos, sin coronas ni tronos altos. Entre su gente. Ya no como diosa y forastero, sino como reina y rey de un pueblo que los aceptaba por quienes eran, no por sus títulos. Al caer la noche, se retiraron a la torre que habían reconstruido juntos. La misma que una vez fue herida, ahora respiraba más viva que nunca. Las raíces les abrieron paso con suavidad, y al llegar a la cámara principal, todo estaba bañado en luz ámbar, con pétalos flotando en el aire como si el mismo bosque los bendijera. Julián la abrazó desde atrás, y Naeria se giró con una sonrisa que ya no era cauta ni guerrera. Era suya. Aún hay amenazas allá afuera, dijo él, acariciando su espalda desnuda. Siempre las habrá, respondió ella, subiendo la mano a su cuello y acercándolo para un beso lento. Pero ahora no estamos solos. Y mientras sus cuerpos se unían, el bosque guardó silencio. La guerra había terminado. Y en medio de un mundo que una vez quiso separarlos, ellos habían elegido lo contrario, pertenecer. Porque a veces, el amor no necesita permiso, ni lógica, ni origen. Solo necesita un instante. Una chaqueta. Y un corazón que diga, me quedo.